¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos en día sábado en nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar, sin dudas, nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hemos transitado el mes de noviembre, el mes calificado como el de la prevención del cáncer de próstata, momento oportuno ya a comienzos de diciembre de detenernos en esta enfermedad y el poder visibilizarla y tomar conciencia. Y qué mejor hacerlo con un profesional de la salud, un especialista, un médico urólogo, el doctor Mauricio Sojo, para que nos defina qué es el cáncer de próstata y primero, ¿qué es la próstata y la función que cumple en nuestro organismo? La próstata tiene la forma de una nuez que se encuentra por debajo de la vejiga y después de los 50 años comienza a crecer, ¿sí? En ese crecimiento se produce un crecimiento desordenado, bien, que generalmente se va produciendo el crecimiento, se llama hiperplasia. En esa hiperplasia se produce una displasia, que es un crecimiento desordenado de la próstata, ¿sí? Por eso es importante la prevención y los controles a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la próstata no da síntomas, ¿sí? O sea, todo lo que son sintomatología de próstata es asintomático y generalmente el cáncer de próstata hoy en día constituye la tercera causa de muerte en los varones, ¿sí? Después del cáncer colorectal y después del cáncer de pulmón, ¿sí? Y en pacientes mayores de 50 años. Por eso es fundamental y de concientizar a la población sobre el cáncer de próstata, la prevención, ¿no? Doctor Sojo, usted refiere a que no presenta ningún tipo de síntomas y esto avanza, la enfermedad avanza, pero algún indicio debe traer aparejado. Vamos a escucharlo. Generalmente no da síntomas, ¿sí? Es más, por eso hoy en día entre un 30 a un 40% se detecta cuando ya da metástasis, ¿sí? Cuando la patología está avanzada. Entonces los síntomas se presentan porque ya son síntomas obstructivos, dificultad para orinar o trastornos miccionales, o ya cuando ya dan síntomas, ya son síntomas de las metástasis o el secundarismo, ¿sí? O sea, las metástasis que dieron el tumor, ¿sí? Por eso generalmente esto no da síntomas. Cuando ya el paciente consulta, ya los síntomas es avanzado, entonces lo que le dio tiempo, al no hacerse los controles anuales, le dio tiempo a que evolucionara. Por eso la detección precoz tiene altas chances de curación. Y esto me recuerda, doctora, que mi abuelito tuvo cáncer de próstata. ¿Y es probable que yo también transite por algo similar? Tiene un componente hereditario, ¿sí? En ese caso, si yo tengo un familiar cuyo padre o hermano ha tenido antecedentes de cáncer de próstata, los controles en vez de los 50 tienen que empezar a partir de los 40, ¿sí? Pero también tiene un componente, depende también de los hábitos, ¿sí? Los hábitos, si hace deporte, los hábitos alimentarios, eso también hoy en día, y está demostrado, tiene un componente a través de los estudios científicos, ¿sí? La forma de todo lo que es
comidas de ultraprocesada, todo eso interviene también en la formación del cáncer de próstata. O sea, hoy en día se detecta como se constata como un factor de riesgo, ¿no? Hemos escuchado a varios profesionales durante el mes de noviembre el tratar de hacer un diagnóstico, una prueba, hablar de cierta edad, someterse a un antígeno prostático, un simple estudio de sangre para determinar si hay algún problema en la zona de la próstata. Pero ¿qué hay sobre un tacto rectal? Esto ya quedó atrás, es parte del pasado. Vamos a escuchar a continuación al doctor Mauricio Sojo. El diagnóstico se llega. Otro problema es que también, por el cual el hombre, él cree directamente, hay muchos hombres que consultan y creen que haciéndose el antígeno ya se hicieron el control, y no es así. El control se basa no solamente en un antígeno, sino también en la ecografía, ¿sí? En la ecografía renal, en la ecografía vesical, en la ecografía prostática, como para tener un parámetro de su dimensión de su próstata, y en el tacto rectal, ¿sí? En esos tres comportamientos, ¿sí? En esos tres gestos, yo más o menos ya tengo un parámetro de cómo se está comportando esa próstata. Y en los años siguientes, bueno, voy viendo a partir del control inicial. Si yo tengo que el antígeno tuvo un comportamiento brusco en menos de un año, bueno, ahí ya los estudios van a ser más profundos. Y la verdad que es todo un tema que una persona de 40, de 50 años se acerque al médico y especialista, un urólogo. ¿Para qué? Para determinar si tiene inconvenientes en su próstata y además no está presentando síntomas. ¿Qué pasa con la cuestión del pudor? Esto sin dudas juega en contra. Vamos a escuchar al especialista las razones por las cuales vos tenés que acercarte al profesional. Es un efecto antagónico, ¿no? Porque en la era donde hay una exagerada información, cada vez más desinformación, ¿sí? Porque, bueno, o sea, los comentarios que, bueno, siempre escucha en los comentarios que tuvieron con los compañeros, en las salas, en las charlas de hombres, bueno, y siempre uno va creando mitos, ¿sí? Y todo el miedo del tacto, ¿sí? Lamentablemente, hoy en día no hay nada que lo reemplace al tacto, ¿sí? Por la palpación. En el tacto rectal uno está palpando la consistencia de la próstata, ¿sí? Y en esa consistencia puede haber consistencias duras o cosas que pasen desapercibidas con la ecografía o con el antígeno. Entonces, por eso muchos hombres le tienen miedo a eso, ¿bien? Y es un examen que lleva segundos y permite brindar mucha información. Vamos a hacer una comparativa entre el antes y el ahora. Los controles serán clave aquí para la prevención del cáncer de próstata. Lo que antes se veía después de los 65 años, cada vez las edades son más tempranas, ¿sí? Bueno, por todo el estilo de vida, el ritmo de vida, el estrés, lo que nombré anteriormente, el estilo de vida, ¿sí? Que uno lleva, ya sea si come saludable, si no, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, todo eso tiene implicancia en el desarrollo, ¿sí? Cada vez se está viendo con lo que antes se veía después de cierta edad, cada vez han bajado la edad, ¿sí? Y cada vez se está detectando más tempranamente. Por eso es fundamental los controles. En el final de este informe nos quedamos con la reflexión de parte del profesional, el doctor Mauricio Sojo. Por eso insistimos tanto en la prevención, porque detectado a tiempo tiene altas chances de curación y hoy en día puede intervenir o te puedes morir de otra causa menos del cáncer de próstata, ¿sí? Y cada vez están saliendo tratamientos más nuevos
y más conservadores, ¿sí? Antes se sacaba la próstata, o sea, se hacían tratamientos radicales en la próstata. Hoy cada vez la idea es de hacer un tratamiento más conservador, de hacer un tratamiento más localizado como el HIFU o más individualizado. Y el paciente, cuando son estadios bajos, puede hacer su vida normal conservando la próstata y puede morir de otra cosa menos del cáncer de próstata. O sea que tiene altas chances de curación. Cada vez la tecnología hace más, o sea, va acortando los pasos, ¿sí? Entonces cada vez la tecnología va avanzando más, van saliendo más cosas novedosas, ¿sí? Y más que hacen que el tratamiento sea más conservador y que el paciente se restaure más a su vida social, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Este año, San Juan hace historia albergando la competencia de triatlón más grande del mundo. Ironman 2026. 3 distancias, una misma ciudad. Miles de atletas de todo el mundo en la carrera más desafiante. San Juan, Argentina. El escenario de lo imposible. Ironman 2026. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro.
El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo. Junto a él, hace pocas semanas estuvimos conversando sobre la presbicia, esta condición que se presenta generalmente en aquellas personas a partir de los 40 años y es la imposibilidad de ver de cerca. Hoy vamos a hablar sobre algo muy puntual, que es el tratamiento con gotas para evitar las lentes aéreas, justamente al momento de leer, por ejemplo, el ponerse frente a un celular. Pero vamos a introducirnos nuevamente para aquellos que no tienen muy en claro qué es la presbicia, haciendo nuevamente la definición con el profesional. La presbicia, como dijimos la otra vez, es una incapacidad del ojo para enfocar objetos de cerca. Generalmente esto ocurre a partir de los 38, 39 años y lamentablemente todo en algún momento la vamos a tener. Hay personas que tienen miopía que se les puede atrasar un poquito la aparición de la presbicia, pero lamentablemente es inevitable, sí o sí la van a. Y doctor, ¿cuáles son las principales manifestaciones para que lo tengamos todos en claro? Las pacientes se quejan que cuando están llegando a esa edad tienen que alejar un poquito las cosas para ver mejor. Los brazos más largos o las cosas más largas, más luz, se demoran un poco en leer, lo que antes lo leían rápido, las cosas de cerca más que nada, ya les cuesta leer. Entonces ese sería el síntoma principal. Es imprescindible saber, con las herramientas que cuenta el profesional, cómo alcanzar un diagnóstico, o sea, confirmar que se trata de presbicia. El diagnóstico lo vemos con el paciente viene a la consulta, nos explica eso, que doctor, de lejos veo muy bien, pero de cerca me falta visión. Empezó de poquito, hay veces pacientes demoran 1, 2, 3 años para venir a verlo, porque por ahí son un poco reticentes a usar anteojos. O sea, al que no usa lente nunca es algo engorroso. Piensa que se le va a pasar o se va a mejorar. Hay días que ve mejor, hay días que ve peor, pero lamentablemente llega un momento que sí o sí tiene que ir al médico para que hasta hace un tiempo lo único que había es unas lentes. Doctor, le hago una consulta. ¿Tendrá algo que ver el trajín diario, el estrés? La verdad que llega a la noche y me duele, tengo la visión cansada. ¿Esto puede potenciar la presbicia? ¿Qué nos dice al respecto, doctor? El cansancio físico puede ser porque uno disminuye la capacidad de enfocar los ojos. Así como está cansado el cuerpo, los ojos se cansan después de un día de trabajo. Entonces, por ahí el ojo se empieza a cansar. En esos casos, habría que controlar con el oftalmólogo y ver si le hace falta un lente. Depende de la edad, para descansar la vista, si es menos de 40 años, o un lente para leer, si ese cansancio aparece después de los 40. Ahora sí, decididamente hablemos sobre los tratamientos y vamos a conocer si hay tratamiento para la presbicia. Esto nos dice el profesional. Hace unos años no había tratamiento. Afortunadamente, hace 10 años un médico argentino desarrolló un método que se llamaba método Venosi y ayuda con unas gotas, simples gotas, que se ponen 2 veces al día para enfocar mejor. Eso anduvo muy bien. Después de 10 años, hace 3 años la FDA en Estados Unidos lo aprobó y este año el ANMAT, que es el organismo que regula la medicación en Argentina, la aprobó también. Hoy por hoy ya hay 2 gotas disponibles a la venta y eso es muy buena señal porque con eso uno puede mejorar la visión. Te repito, personas que no pueden ver de cerca son pacientes ideales. Lamentablemente, como en todo en la vida, siempre hay excepciones. No todos los pacientes son buenos candidatos a estas gotas. Cuando hicimos la nota hace 15 días, muchos pacientes vinieron a consultar y aproximadamente el 95% de los pacientes andan muy bien con el gota. Pero ¿qué pasa? Hay veces que el paciente, aparte de la presbicia, tiene hipermetropía o un astigmatismo elevado o una miopía elevada. Entonces, esos pacientes no son tan buenos pacientes. Pero afortunadamente hay otras opciones que se pueden ayudarlos para que dejen de usar lentes para leer.
Ahora sí nos metamos de lleno en los tratamientos y conozcamos en la voz del profesional las posibilidades que hay en la actualidad. Uno puede suponer unas lentes para dar solución a la presbicia, pero aparece esto de las gotas. Pero una aclaración, las gotas no son para todos. Vamos a escucharlo al profesional. Esa pregunta es muy buena porque las gotitas, como te dije recién, no todos son buen candidato. La diabetes, si está descontrolada, hay que controlar la diabetes y después hacerse ver. Hay algunos pacientes que tienen una retinopatía diabética grave, una retinopatía por hipertensión también. Pacientes que han sufrido un desprendimiento de retina, no son buenos candidatos. Pacientes con una degeneración macular relacionada con la edad, no son buenos candidatos. O sea, hay una serie de factores que el oftalmólogo va a revisar y después recién va a poder dar las gotitas. Y si a eso le sumamos, doctor, algunas personas que podrán tener otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Un examen común de oftalmólogo, la presión ocular, la agudeza visual, fondo de ojo, la tonometría. Entonces, en la consulta, el doctor, el oftalmólogo, va a ver si tiene otro problema asociado. Como te dije recién, si tiene hipermetropía o astigmatismo elevado, no son buenos candidatos. En esos casos nosotros le aconsejamos hacerse una cirugía con un láser, que hoy por hoy es una cirugía muy sencilla, muy fácil de realizar, y con eso le solucionamos el problemita de lejos. Y después solamente le queda la presbicia, y eso sí son buenos pacientes para tratarlo con gotas, solamente. Son dos pasos. Primero le hacemos el tratamiento con el láser, le sacamos la hipermetropía y el astigmatismo, y después sí son muy buenos pacientes para usar las gotitas solamente, 1 o 2 veces al día. Bueno, y muchos, doctor, se estarán haciendo esa pregunta desde casa. ¿En qué consisten esos exámenes para poder determinar si uno verdaderamente es susceptible a ocupar este tipo de tratamiento? Vamos a verlo. Sí, lamentablemente sí, porque estas gotas tienen una duración de efecto de 4 a 6 horas. El paciente se pone la gotita y en 4 o 6 horas no le va a hacer falta lente para leer. Después de ese tiempo hay que volverle a poner la gotita de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Se puede poner hasta 3 veces por día y no hay ningún problema. Doctor, ¿este tratamiento con gotas para superar la presbicia es de por vida o es un tiempo solamente? Esta es la respuesta del profesional. El 99% de los pacientes que hacen tratamiento no tienen ningún tipo de reacción. Por eso, antes de empezar, nosotros los revisamos acá en el consultorio, le ponemos las gotas y vemos si hay una reacción adversa. Hay casos, digamos, registrados de intolerancia gástrica con la gotita, pero son muy, muy raros, muy escasos. Un ardor, pero es lo único. Por lo demás, en el consultorio se ve si hay algún tipo de problema. Y la verdad que me genera cierta inquietud esto de las gotas. ¿Generan algún tipo de reacción, alguna alergia? Vamos a conocer qué nos dice el profesional. Una vez al año, con una consulta, el paciente ve, porque no solo le damos los lentes, mucha gente cree que el oculista da lente, pero le hacemos un examen de la presión, del fondo de ojo, de los párpados, algún tipo de tumores en los párpados benignos o malignos se pueden detectar a tiempo. La presión ocular, hay veces que puede subir la presión y uno no saberla, también se puede detectar a tiempo, así que son medidas que en las visitas periódicas se solucionan. Y el consejo ya en el final de este informe, independientemente si sos susceptible a un tratamiento con gotas o no, la consulta con el profesional con cierta frecuencia es muy necesaria. Después de 17 años, San Juan vuelve a poner en marcha una mina de oro. Comenzó el traslado del mineral producido en Hualilán, desde Ullum hacia la planta de Casposo, en Calingasta, un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva para nuestra provincia.
Este operativo se realiza con planificación, controles y monitoreo permanente, cuidando nuestra infraestructura y garantizando seguridad en cada paso. De esta manera, seguimos consolidando el desarrollo minero con más empleo local, más inversión y más oportunidades para nuestra gente. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Vamos a conversar con la licenciada en Neuropsicología, Sol Sazul. El tema elegido es una enfermedad degenerativa neurológica. Hablar del Alzheimer, tan presente en la última etapa de la vida, con mayor frecuencia, y más de uno de nuestros televidentes puede que conviva con un paciente que transite el Alzheimer. Vamos a definirlo junto a la profesional y conocer acabadamente sobre un posible tratamiento de rehabilitación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿sí? Que se caracteriza por tener un perfil cognitivo, conductual, comportamental, con déficits funcionales y déficits neuropatológicos específicos, ¿sí? Es decir, que tiene una característica y un cuadro a definir. Es muy importante, antes de empezar a hablar del cuadro, tener en cuenta que esta enfermedad no solamente afecta al paciente, sino que también hay que poder valorar como profesional el costo emocional, económico y social que tiene esta enfermedad, tanto para el familiar como para el paciente, ¿sí? Antes de empezar a hablar de la definición de Alzheimer, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es la epidemiología de la enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que se comenzó diagnosticándose en el adulto mayor, 70, 75 años, y que actualmente se está empezando a diagnosticar en personas más jóvenes, 65. Hay dos tipos de variantes, entonces la variable familiar se diagnostica en personas más jóvenes, en 40, 45 años, siempre teniendo antecedentes de enfermedad de Alzheimer en la familia, ¿sí? Hay factores modificables y no modificables en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Estos factores no modificables, ¿cuáles son? La historia familiar, esto que decíamos recién, tener pacientes
que su mamá, que su papá tuvo enfermedad de Alzheimer, o sus hermanos, el género, porque se da más en personas femeninas que en varones, y la edad. ¿Sí? Estas son las cosas que nosotros no podemos modificar. Pero hay ciertos factores de riesgo que sí podemos modificar, ¿sí? Que son, por ejemplo, la hipertensión arterial, tenerla controlada, la alimentación, diabetes, un estilo de vida saludable, mantener un cerebro activo, lograr muchos años de educación. Todas esas cosas son factores de protección del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, esas cosas sí podemos modificar. Probablemente no puedan evitar que la enfermedad se desarrolle, pero sí van a lograr enlentecer los síntomas, ¿sí? Es importante especificar que la enfermedad de tipo Alzheimer es una demencia y es una enfermedad neurológica, por lo tanto el neurólogo es quien hace el diagnóstico, es quien debe realizar la evaluación del paciente. Esta evaluación consta de una evaluación física y neurológica, pero también de una tercera pata, digamos, que es la pata neuropsicológica, es ver cómo está su rendimiento y cómo es su perfil cognitivo, ¿sí? En relación al perfil cognitivo podemos ver que cuando el paciente llega derivado del neurólogo, nosotros elegimos una batería de pruebas para tomarle, dependiendo de la evolución de la enfermedad, porque la evolución es variable, ¿sí? Hay una sintomatología leve, una sintomatología moderada y una sintomatología severa. Dependiendo del estado en el que llegue el paciente, son las pruebas que nosotros vamos a realizar. En los dos primeros tipos se evalúa al paciente y ya en las severas se evalúa más al familiar, ¿sí? Hay una intervención más familiar. Podemos elegir pruebas de tipo screening, que son pruebas cortas que nos dan un perfil cognitivo, un pantallazo del perfil cognitivo. Las mismas están compuestas por prueba de memoria, de atención, de lenguaje, pero se caracterizan por ser pruebas cortas, ¿sí? Y si el paciente tiene una sintomatología más caracterizada por lo leve, solemos tomar una batería compleja, ¿sí? Más completa, que dura aproximadamente 2 horas, donde profundizamos memoria, atención, lenguaje. Porque la sintomatología de estos pacientes principalmente es la afectación en memoria, ¿sí? En las 3 etapas de la memoria. Nos detengamos aquí para determinar sobre las principales manifestaciones en el Alzheimer. El perfil cognitivo de los pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es variable, ¿sí? Como habíamos dicho recién, la mayoría suele presentar quejas en memoria, ¿sí? En memoria a corto plazo. Y suelen presentar la queja en las 3 etapas de la memoria. La memoria es un proceso, ¿sí? Entonces puede afectarse una etapa o la otra, pero generalmente los pacientes con demencia tienen afectado codificación, es decir, el aprendizaje de la información, el almacenamiento y la evocación de la misma. Suelen tener más conservada la memoria que tiene que ver con lo antiguo, lo pasado, lo que ya vivió hace mucho tiempo. Y en las primeras etapas no se ve tan alterada tampoco la memoria procedural, que es la memoria que nosotros tenemos de los movimientos, ¿sí? Pero en estados más avanzados de la enfermedad podemos ver que el paciente las empieza a perder. Nos damos cuenta de que por ahí no sabe cómo agarrar el tenedor o cómo lavarse los dientes, ¿sí? Y esto también es porque presentan un síntoma que se llama apraxia, que es la dificultad para la ejecución correcta del movimiento. Cómo tengo que agarrar el cepillo de dientes para lavarme los dientes, cómo tengo que peinarme, ¿sí? Entonces empiezan a perder esos conocimientos. También suelen tener dificultades en el lenguaje, ¿sí? Suelen tener algo que los pacientes, yo se los describo como la palabra en la punta de la lengua, y se llama anomia, que es la incapacidad para decir la palabra correcta en el momento correcto. También tienen dificultad para denominar, ¿sí? Y suelen tener una baja fluencia semántica, es decir, que empiezan como a perder la definición de las cosas, ¿sí? Además, también muchas veces se ven fallas en la comprensión. ¿Viste? Cuando le damos al paciente 2 consignas, hay una que no la terminan de entender, no saben qué hacer con eso. Y también presentan fallas en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? Con todo el funcionamiento frontal del cerebro.
Suelen tener fallas para resolver problemas, fallas en memoria de trabajo, que es esta memoria para poder manipular la información de manera online y dar una respuesta. Mirá, papá, te voy a pedir que vayas a la pieza y busques el pullover negro, y llegan a la pieza y ¿a qué venía? ¿Qué es lo que iba a buscar? También suelen tener dificultades en el razonamiento, en poder seguir una consigna, en poder seguir el paso a paso para cumplir una actividad, poner la mesa. Sobre todo en estas consignas que son tan complejas y que tienen muchos pasos, suelen presentar síntomas los pacientes con demencia. Aparte de esto, nosotros nunca nos tenemos que olvidar como el aspecto psicológico de los pacientes que tienen demencia de tipo Alzheimer. Suelen ser pacientes irritables, suelen ser pacientes ansiosos, muestran determinada agitación o se comportan en el otro polo, que es la apatía, la depresión, el desinterés, ¿sí? Pero esto también es propio de la enfermedad de tipo Alzheimer. Por eso es importante una evaluación interdisciplinaria y una rehabilitación interdisciplinaria que pueda tener en cuenta tanto los aspectos neurológicos, los aspectos cognitivos, los aspectos sociales y los aspectos emocionales. El Alzheimer no se puede curar definitivamente, pero se puede tratar. En muchos casos se acude a medicamentos, pero en esta oportunidad hablaremos de un tratamiento sin medicamentos. Lo pongo como el tratamiento no farmacológico que hacemos los psicólogos, que es la posibilidad de realizar rehabilitación cognitiva, ¿sí? Buscando enlentecer la aparición de los síntomas. No vamos a frenar la enfermedad, pero sí podemos enlentecer el deterioro, ¿sí? A través de ejercicios cognitivos, a través de una vida saludable, la realización de ejercicios que sean desafiantes para el paciente, tratar de sostener una vida social, ¿sí? Y bueno, después está todo el tratamiento farmacológico, que es la persona, el médico encargado de poder llevarlo a cabo. Siempre hablamos del paciente y postergamos a la familia, pero en esta oportunidad la vamos a poner en primer lugar. ¿Cuál será el rol de ella? Veamos. Nosotros en psicología, en la clínica, hablamos mucho de lo que tiene que ver con el cuidado del cuidador y la importancia que tiene el cuidado del cuidador. Entonces, que en la familia estas actividades estén distribuidas, que sean claras, que puedan ir rotando para no sobrecargar una sola persona, que esa persona tenga momentos de descanso, tenga momentos de ocio, tenga momentos de recreación, ¿sí? Que pueda controlar también su cuerpo entero, ¿no? Su gestal, digamos, que le esté bien de salud, que esté bien de salud física, emocional, ¿sí? Y poder ir acompañando al paciente desde el equipo terapéutico sobre cuáles son las mejores intervenciones para ese paciente. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Doctor Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645 037724. Doctor Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812.
Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Este año, San Juan hace historia albergando la competencia de triatlón más grande del mundo. Ironman 2026. 3 distancias, una misma ciudad. Miles de atletas de todo el mundo en la carrera más desafiante. San Juan, Argentina. El escenario de lo imposible. Ironman 2026. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel.
vamos a desarrollar con una profesional neuróloga este tema, ACV, accidente cerebrovascular. Así comenzamos. El ACV es un infarto, ¿sí? Se puede dar de dos tipos, o sea, tenemos dos orígenes, un isquémico o hemorrágico. En el ACV isquémico se tapa una arteria en donde no llega sangre y produce una necrosis, ¿bien? ¿Qué es la necrosis? Es el área infartada o muerte celular. En el ACV hemorrágico, al contrario, hay una ruptura de esta arteria, se vuelca sangre al cerebro y llamamos el ACV hemorrágico, ¿bien? Algo que es muy característico de este infarto, que es agudo, súbito, no es de forma crónica o prolongada, sino se presenta de forma súbita y espontánea. Y está bueno aquí refrescar sobre los factores predisponentes, los factores de riesgo. Los factores de riesgo generalmente son, o el más frecuente que está a la cabeza es la hipertensión, también lo que es la hipercolesterolemia o el colesterol alto, la dislipemia, ¿sí? El tabaquismo, las arritmias, la diabetes, el sobrepeso, bien, van a ser todos factores de riesgo que nos van a predisponer a esta patología. Y ahora sí, esa consulta y con esta inquietud que teníamos al comienzo del informe. Hablar de una persona muy deportista que lleva una vida extremadamente saludable y de repente sufre un accidente cerebrovascular. Es una persona joven también. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el organismo? ¿Por qué? ¿Por qué se desencadena? La respuesta de parte de la profesional. Muy interesante tu pregunta. Pasa lo siguiente. Uno sabe que el ACV es la primera causa de discapacidad en paciente añoso y la tercera o cuarta causa de morbo y mortalidad. Entonces es una patología que ha aumentado en prevalencia con el tiempo. Ahora, y que estos factores de riesgo que yo te nombraba se daba más frecuente en este grupo etario. En pacientes jóvenes o un poco más jóvenes, las causas no son las mismas que en el paciente añoso. Bien, ya vamos a buscar otro tipo de causas. Causas congénitas, hereditarias, por alguna malformación cardiovascular, por ejemplo, o algunas arritmias en paciente joven, o lesiones a nivel de los vasos, como las displasias, que son lesiones que se producen en la pared de los vasos sanguíneos y que nos van a predisponer. Estas causas, o también tenemos otras como reumatológica, hematológica, estas causas son más frecuentes en pacientes más jóvenes, que no son detectadas en su momento. Frente a un accidente cerebrovascular hay sintomatologías y manifestaciones que son muy sencillas de identificar. Los síntomas y lo que uno quiere transmitir a la comunidad para que lo podamos identificar son sencillos, ¿bien? Que es la debilidad. Uno pone al paciente que levante los brazos y si tiene una asimetría, una debilidad, una asimetría en la cara, un trastorno del lenguaje, el peor dolor de cabeza de tu vida, ¿bien? Son síntomas que nos tienen que alertar y tomar conducta. Siempre les pedimos no demoremos la consulta, ¿no? Uno tiende a acostar al paciente, a darle medicación, a controlar los signos vitales. No, llama al servicio de emergencia, activa, es un código rojo el stroke. Así como sabemos que si me duele el pecho tengo un infarto, si tengo estos síntomas tengo un infarto en el cerebro. Consulta inmediatamente, llama al servicio de emergencia y que te lleven a un lugar que sabemos que hoy tenemos tratamiento. Doctora, ¿hay algo que me haga sospechar que voy a sufrir una ACV a corto plazo? ¿Hay un preaviso? Vamos a ver.
No, generalmente es súbito. Podemos hacer crisis isquémica transitoria. Hay pacientes que sí han tenido el síntoma súbito y recuperan inmediatamente. Eso es una crisis isquémica transitoria. Y uno evalúa qué riesgo tiene este paciente de hacer la isquemia o no. Pero generalmente es algo improvisto, aparece súbitamente. Doctora, ¿cuál será el pronóstico para un paciente que sufrió una ACV? Depende de cada caso, ¿sí? Y del tamaño del infarto, la localización, la secuela, porque uno habla de pronóstico y automáticamente pensamos, bueno, mi paciente va a tener buen pronóstico porque es un infarto chiquito en un área que no es tan discapacitante y que lo voy a poder incorporar a sus actividades de la vida diaria. Eso sería un buen pronóstico. Ahora, hay pacientes que quedan con secuelas muy grandes, con trastornos del lenguaje, que dependen de un tercero para su vida diaria y que requieren estar acompañados permanentemente o postrados, y ya hablamos de un pronóstico un poquito más reservado, o pacientes que durante la internación tienen gravedad, bien, y la evolución es tórpida. Va a depender mucho de todos estos factores que te nombré, ya sea la localización del infarto, la extensión, si se complicó o no y cómo evoluciona. ¿Una persona puede quedar con una discapacidad pero puede morirse? Como te dije recién, es la tercera causa de muerte a nivel mundial y en la Argentina. Está entre la tercera y la cuarta, o sea que puede llevarnos a la muerte. Y la pregunta siempre en el final de un informe es relacionado con la prevención. ¿Se puede prevenir una ACV? Sí, se puede prevenir. Justamente en eso queremos focalizar y siempre tratamos de hacer campañas en que es una patología vascular, se puede prevenir. Así como nos hacemos la mamografía, los controles ginecológicos anuales, podemos hacer nuestros controles, o igual que los varones, hacer un control cardiovascular, un ecocardio, un eco de vaso de cuello, controlar nuestros factores de riesgo, si soy diabética, si tengo sobrepeso, bueno, hacernos nuestros chequeos anuales hace que esta patología sea prevenible. Y de este modo llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con más temas en otro camino a la salud que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá, las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.